El aire cortaba la cara como cuchillas heladas, filosas como dagas, y el viento, un lobo hambriento e invisible, aullaba sin piedad, levantando remolinos de nieve y polvo que se te metían hasta el alma, te cegaban y te asfixiaban. No había nada más que la estepa mongola, tan vasta que te hacía sentir una hormiga insignificante, perdida en un mar de hierba seca y cielo inmenso. Era tan despiadada que la vida misma era un suspiro efímero, que el siguiente vendaval podía llevarse sin dejar rastro, como si nunca hubieras existido. Aquí, en este lugar olvidado por los dioses, en este rincón inhóspito del mundo, nacer ya era un milagro improbable, una victoria contra todas las probabilidades, y sobrevivir, una guerra diaria, constante, agotadora, sin tregua. Yo, Temujin, nací en este infierno helado, otro mocoso más en un campamento nómada, sin brillo en los ojos de los mayores que buscaban augurios de grandeza, sin profecías de los chamanes que leyeran mi destino en el vuelo de los pájaros. Era invisible para el mundo, una boca más que alimentar en un lugar donde la comida era un lujo inalcanzable para la mayoría. Mi cuna fue la tierra dura y helada, mi manta, el cielo inmenso y estrellado, una bóveda indiferente a la miseria humana, a las luchas de los mortales, el olor a caballo, a cuero curtido por el sol y el tiempo, a humo denso y acre de fogata que se pegaba a la ropa y a la piel, y a sudor rancio. Era mi perfume constante, la esencia de mi existencia. Las noches eran largas, interminables, pobladas por el aullido melancólico y fantasmal de los lobos que cazaban en la oscuridad y el chasquido traicionero de la madera al consumirse lentamente en el fuego, la única fuente de calor contra el frío mortal que calaba hasta los huesos. Los días, monótonos y brutalmente repetitivos, marcados por la búsqueda incesante de comida, por la vigilancia constante contra los ataques repentinos de tribus rivales o de animales salvajes que buscaban su propia supervivencia. No había tregua, nunca. Mi padre, Yesugei, era un jefe tribal, un hombre fuerte y astuto, con una reputación que se extendía por la estepa. Inspiraba el respeto temeroso de algunos y el odio visceral de muchos otros. Eso lo aprendí pronto, observando las miradas furtivas que lo seguían, los susurros apagados que se desvanecían al acercarme. Sus palabras eran pocas, contundentes, como rocas lanzadas con precisión mortífera, pero sus ojos, profundos y oscuros como el lago Baikal en una noche sin luna, lo decían todo sin necesidad de sonidos, revelando una sabiduría cruel. Él era fuerte, sí, tan fuerte como un bisonte de la estepa, pero la estepa te enseña con cada tormenta y cada helada que hasta el más fuerte puede caer, que la vida es un hilo fino que se rompe con el menor descuido. Un día, se fue a negociar con una tribu rival, los tártaros, a quienes odiábamos con cada fibra de nuestro ser, por generaciones de sangre derramada y de agravios nunca perdonados. Volvió, semanas después, arrastrándose, una sombra de lo que fue, su cuerpo demacrado y consumido por un veneno lento y cruel que le carcomía las entrañas sin piedad. Lo vi morir, postrado en su yurta, la piel pegada a los huesos, los ojos fijos en un punto lejano que solo él veía, en un mundo al que yo no tenía acceso, mientras mi madre, Hoelun, una mujer de hierro y fuego, con una fuerza que superaba a la de muchos hombres, lloraba en silencio, con los ojos hinchados por las lágrimas no derramadas, el dolor atrapado en su garganta, una esfinge de sufrimiento, pero sin emitir un sonido. Ella era una roca inquebrantable para nosotros, sus hijos, nuestro único refugio. Yo era un crío, apenas 9 años, y ese día el mundo se me vino encima, se desmoronó a mis pies, dejando un vacío inmenso en mi vida. Con su último aliento, mi padre se llevó nuestra protección, nuestro nombre, nuestro lugar en el mundo, nuestra identidad. La ley de la estepa era dura, despiadada, sin piedad, sin un líder fuerte, sin un hombre que te respaldara, sin un clan que te cobijara. Eras nada, un paria, un blanco fácil para cualquier depredador. El clan,
esa vasta y compleja red de parentesco, esa familia de sangre que se suponía que te cuidaba, que te protegía de los peligros del mundo, nos abandonó. Así de simple, así de brutal. Con la muerte de mi padre, dejamos de ser útiles. Éramos una carga, una boca más que alimentar en un campamento ya de por sí hambriento, un estorbo que solo ralentizaba su propio camino. Nos despojaron de nuestras pocas posesiones, de nuestros valiosos caballos que eran la vida misma en la estepa, de nuestras humildes tiendas que nos protegían del frío inclemente. Nos dejaron a mi madre, a mis hermanos y a mí, a merced del viento helado, de los lobos hambrientos y de la muerte que acechaba en cada sombra, en cada copo de nieve que caía. No éramos más que fantasmas errantes, moviéndonos por la estepa, sin apellido que nos diera identidad, sin aliados que nos protegieran, sin tierra a la que llamar nuestra, condenados a vagar. El frío se nos metía por los huesos, los calaba hasta la médula, y el estómago rugía de hambre, un dolor constante y lacerante que te devoraba desde dentro, que te hacía desear la muerte para que cesara. La estepa no perdona a los débiles, y en ese momento éramos la debilidad personificada, la vulnerabilidad misma. Recuerdo el miedo en los ojos pequeños y brillantes de mis hermanos menores, el pánico silencioso y desesperado, la determinación, silenciosa y contenida de mi madre, que aún así se mantenía firme, una roca, un faro inquebrantable en la oscuridad, nuestro único refugio contra el apocalipsis personal. La vida se convirtió en una lucha constante y agotadora contra el hambre y el frío, una batalla diaria por la supervivencia más básica, por ver otro amanecer. Comíamos raíces amargas y leñosas, que desenterrábamos con las uñas rotas y sangrantes, tan duras que te rompían los dientes, y te dejaban un sabor a tierra y desesperación en la boca. Cazábamos ratones de campo y ardillas con trampas improvisadas, un lazo de tripa de animal, una piedra pesada, a veces con éxito, la mayoría de las veces no, y la frustración era un golpe más a la moral. Robábamos, sí, robábamos de otros campamentos, de los que nos habían despojado de todo, de los que nos habían mirado con desprecio y nos habían negado ayuda. No había orgullo en ello, no había gloria, no había una chispa de heroísmo, solo la necesidad brutal y desesperada de no morir de inanición, de ver otro amanecer, de aguantar un día más. Cada día era una lección, una verdad grabada a fuego en mi alma, cincelada con el frío y el dolor, con la miseria y el abandono. La confianza era una debilidad peligrosa, un lujo que no podíamos permitirnos en un mundo donde todos eran lobos. El mundo era un puño cerrado, y solo los que golpeaban primero, los que desconfiaban de todo y de todos, los que no mostraban debilidad, sobrevivían. Aprendí a esconderme en las sombras, a moverme sin hacer ruido, a fundirme con el paisaje, a leer el viento en los árboles desnudos y las huellas apenas visibles en la nieve. Me convertí en una sombra, un fantasma silencioso que se movía por la estepa, invisible, letal. Mi infancia fue un infierno tallado en la nieve y la violencia, una forja implacable que me moldeó, que me endureció, que me quitó cualquier rastro de inocencia. Los inviernos eran interminables. La nieve cubría todo el paisaje con un manto blanco y engañoso. El frío se metía hasta los huesos y el hambre te roía las entrañas sin descanso, un dolor constante y punzante que te acompañaba en cada paso, en cada respiración. A los 13 años, esa bestia que tenía dentro, el instinto de supervivencia que me había mantenido vivo, ya no era un cachorro indefenso, tembloroso. Había crecido, alimentada por el rencor acumulado por años de abandono, por la humillación sufrida a manos de otros, y por la necesidad visceral de proteger a los míos, a los pocos que me quedaban. Teníamos un medio hermano, Vector, hijo de una concubina de mi padre, que era un demonio, un tirano en miniatura, un matón, más grande y fuerte que yo, se aprovechaba de nuestra debilidad, de nuestra miseria. Acaparaba la poca comida que conseguíamos con tanto esfuerzo y sacrificio. Nos oprimía, nos trataba como esclavos.
Se burlaba de nuestra debilidad y de nuestra desgracia con una crueldad infantil que calaba hasta los huesos. Lo odiaba con cada fibra de mi ser, un odio frío y calculador que no se manifestaba en gritos o en rabia ciega, sino en una determinación silenciosa, gélida como el invierno mongol, más peligrosa por ser contenida. Un día, mientras cazábamos, Vector se nos adelantó, arrogante, seguro de sí mismo, con una insolencia que me revolvía el estómago, sin una pizca de precaución en sus movimientos. Lo vi de espaldas, a unos pocos pasos de mí, agachado junto a un arbusto seco y raquítico, buscando alguna presa, ajeno a mi presencia, a mi ira, silenciosa. El arco estaba tenso en mis manos, el viento apenas perceptible en mi rostro, una brisa helada. No fue la rabia lo que me guió en ese momento, no fue un arrebato de ira incontrolable. Fue una certeza fría y calculadora que me heló la sangre en las venas, una decisión tomada con absoluta claridad. Entendí que, a veces, para liderar, para proteger a los tuyos, para asegurar su supervivencia en este mundo cruel y despiadado, tienes que tomar decisiones que otros no se atreven a tomar, decisiones que te marcan para siempre, que te convierten en algo diferente, decidir quién vive y quién muere, sin remordimientos, por el bien de los que dependen de ti. Solté la flecha. Se clavó en su espalda, un golpe seco que resonó en el silencio abrumador de la estepa, un sonido que marcó el fin de su tiranía. Vector cayó sin un sonido, su cuerpo inerte contra la nieve, manchándola de rojo oscuro, un contraste brutal en el paisaje impoluto. No hubo arrepentimiento en mi corazón, no hubo remordimiento alguno, solo una sensación extraña, como si una carga enorme se hubiera desprendido de mis hombros, una pesada losa de responsabilidad que había cargado por demasiado tiempo. Miré a mi hermano cazar, y él entendió. Nos miramos, y en sus ojos vi el mismo entendimiento cruel, la misma resignación ante la brutalidad necesaria. Ese día dejé de ser un niño, ese día me convertí en algo más, algo despiadado, algo necesario para la supervivencia de mi familia, para mi propia existencia. Mientras la estepa nos seguía golpeando con su furia implacable, con sus tormentas de nieve que te dejaban ciego y desorientado, y sus días interminables de frío y hambre, una idea, impensable para todos los clanes dispersos que vivían en constantes guerras y venganzas, empezó a germinar en mi mente, una semilla que el viento de la desesperación había sembrado en mi alma. Los pueblos mongoles vivíamos en una guerra eterna, clanes contra clanes, hermanos contra hermanos, una espiral de violencia, sin fin. La traición era la norma, la unidad, un sueño tonto, una quimera inalcanzable para la mayoría. Pero ¿y si pudiéramos unirnos? Bajo un solo estandarte, bajo una sola ley, la mía. Nadie en la estepa pensaba así. Nadie se atrevía a soñar con algo tan descabellado, tan ajeno a su forma de vida. La guerra era el estado natural de las cosas, el ciclo interminable de venganza y saqueo que se repetía generación tras generación, un destino inevitable. Pero yo sí, imaginaba algo diferente. Una estepa unida, una fuerza imparable que barrería todo a su paso, que dominaría el mundo. La visión era tan clara como el cielo de invierno en una noche sin nubes, tan brillante como las estrellas, y a la vez, tan inalcanzable como ellas mismas, un desafío monumental. Pero la idea ya estaba ahí, clavada en mi mente, una obsesión silenciosa, un fuego que ardía en mi interior. La vida me golpeó de nuevo, justo cuando empezaba a ver un atisbo de futuro, cuando empezaba a reunir a unos pocos seguidores, hombres desposeídos como yo, que veían en mí algo diferente, algo de lo que carecían en sus propias vidas, propósito, dirección, una esperanza. Había encontrado el amor con Borte, mi esposa, la luz en mi oscuridad, la mujer que había aguantado mi miseria, mi vagar sin quejarse, con una lealtad inquebrantable. Ella era mi ancla, mi refugio, mi razón para seguir adelante. Fue secuestrada por la tribu Merkit, viejos enemigos de mi padre, que buscaban venganza por antiguas afrentas, por viejas deudas de sangre. Se la llevaron en la noche, en medio de la oscuridad más profunda,
sin dejar rastro, solo el eco de sus gritos que se me clavaron en el alma, un dolor punzante que me consumía por dentro, más intenso que cualquier hambre o frío. Desesperación, pura y dura, me invadió. Era un grito mudo en mi interior, una rabia que me quemaba por dentro sin piedad, más que 1000 fuegos. No tenía ejército, no tenía riquezas, no tenía poder reconocido por nadie. Era un paria, un don nadie. De nuevo, como cuando murió mi padre, sentí el mismo frío en el corazón, la misma impotencia paralizante, pero la desesperación a veces es la chispa que enciende el fuego más voraz, la motivación más poderosa. Fui a buscar a viejos aliados de mi padre, hombres que le debían favores, o que al menos lo recordaban con respeto por su fuerza y su valor. Recorrí kilómetros a caballo, durmiendo bajo el cielo helado, comiendo lo que encontraba, aguantando el frío, el cansancio y el desespero. Hablé con enemigos, con clanes que habían luchado contra nosotros, con los que mi padre había combatido y derramado sangre. No les pedí, les exigí, les prometí lo impensable para un mundo dividido, una parte justa del botín, alianzas futuras duraderas, una nueva forma de hacer las cosas, una visión de un poder compartido si luchaban a mi lado, bajo mi mando. Transformé mi desesperación en una fuerza imparable, una voluntad de hierro, inquebrantable. Junté a un puñado de hombres, desarrapados como yo, pero con el mismo fuego en los ojos, la misma hambre de algo más, de un propósito, de gloria. Organicé mi primer ataque militar a gran escala. Fue brutal, rápido, sorpresivo, sin piedad ni contemplaciones, un golpe de mano en la noche, un relámpago en la oscuridad que deslumbró a mis enemigos. Recuperamos a Borte. Fue el primer rugido de un nombre que el mundo aprendería a temer. El nombre de Temujin resonó por primera vez con un poder que nunca antes había tenido, un eco de lo que estaba por venir. Pero la traición, una sombra constante en mi vida, acechaba de nuevo como siempre, sigilosa y mortal, lista para golpear cuando menos lo esperabas. Yamuka, mi hermano de sangre, el amigo con quien compartí las penurias de la niñez y las victorias recientes, el confidente de mis sueños, se convirtió en mi peor enemigo. Lo que fue hermandad, un lazo sagrado y profundo, se transformó en una guerra civil por el alma misma de Mongolia, una lucha por el futuro de nuestro pueblo. Él representaba el viejo orden, los linajes, la nobleza hereditaria, el poder por herencia, la costumbre arraigada de la estepa que dividía a los clanes. Él quería mantener a los clanes separados, controlados por unos pocos privilegiados, por una élite de sangre. Yo rompí el molde, destrocé las viejas cadenas que oprimían a la gente común. Les dije a mis hombres, a mis guerreros, a los que habían luchado a mi lado con sudor y sangre, cualquier hombre, sin importar su origen, sin importar su linaje, sin importar si era un esclavo o un noble, puede ascender si demuestra valor, disciplina y lealtad inquebrantable a mí y a la visión de una Mongolia unida. Un esclavo podía convertirse en general si lo merecía, si lo demostraba con su capacidad y su sangre en el campo de batalla. Esa era mi promesa, mi visión para el futuro, y eso era una amenaza existencial para todo lo que Yamuka representaba, para su linaje, para su poder, para el viejo mundo que se desmoronaba. La estepa se dividió en dos. Una fractura profunda que prometía una guerra sin cuartel, la batalla del río Onon, un nombre que me quema por dentro hasta el día de hoy, un recuerdo que me persigue en sueños, un dolor que nunca se apaga. Fue un desastre, una carnicería brutal. Mis hombres leales hasta la muerte, mis hermanos de armas cayeron masacrados de la forma más cruel que se pueda imaginar. Yamuka los sirvió vivos, lenta y dolorosamente, en 70 calderos, como una advertencia brutal y explícita a todos los que se atrevieran a seguirme, a desafiar el viejo orden. La humillación me carcomía, me corroía desde dentro, un ácido que quemaba mi alma. Fui perseguido, como un animal herido, acorralado. Me arrastré por la estepa como un animal, con la sombra de la derrota pegada a mi alma, una capa de vergüenza y desesperación.
Mis hombres se dispersaron, algunos desertaron por el miedo abrumador, otros cayeron en emboscadas, sus vidas se extinguieron en la nieve, desaparecí en las sombras, en la inmensidad, gélida de la estepa, lamiéndome las heridas, solo con el frío y el silencio como compañeros. Estaba solo, de nuevo, enfrentado a la nada, pero esta vez, con una lección aprendida, pero en lugar de rendirme, en esa oscuridad profunda, con el sabor amargo de la derrota en la boca y el peso de las vidas perdidas sobre mis hombros, entendí algo que cambiaría la historia para siempre. El verdadero poder no es ganar batallas con bravura ciega, con fuerza bruta y descontrolada. No es solo la espada. El verdadero poder es construir sistemas, estructuras que perduren, que sean más fuertes que cualquier hombre. Necesitaba orden, disciplina férrea, una máquina de guerra que funcionara con una precisión mortífera, como los engranajes de un reloj perfectamente sincronizado. En esos días de exilio y dolor, con el viento helado como testigo mudo de mi sufrimiento, diseñé la estructura de mi futuro ejército, la base inquebrantable de mi imperio. Creé una jerarquía militar basada en decenas, centenas y millares, unidades organizadas con una eficiencia brutal. Cada hombre tenía su lugar, su función, su responsabilidad, su rol definido. No había favoritismos, no había nobleza hereditaria que decidiera tu puesto de mando, tu rango. Solo mérito, eficiencia y lealtad absoluta a mí, y a la visión de una Mongolia unida. Un cuerpo, una mente, una voluntad unificada. Todos unificados, todos por uno, uno por todos, bajo un mismo estandarte. Una visión clara, forjada en la derrota, en el dolor más profundo y la humillación. Los años pasaron, lenta y cruelmente, pero mi voluntad se mantuvo inquebrantable. Mi reputación creció, se extendió como un incendio imparable por la estepa, un fuego que consumía el viejo orden. Los hombres, cansados de las luchas internas, de las traiciones interminables, de la miseria y el caos que asolaban a nuestro pueblo, vieron en mí la promesa de algo diferente, algo mejor, una vida con propósito y orden. Se unieron a mi lado, atraídos por la disciplina, la meritocracia y la posibilidad de ascenso que ofrecía, una oportunidad que nunca antes habían tenido. Mi ejército, mi horda, creció sin parar, un torrente imparable de hombres leales y feroces. Y en 1196, contra toda lógica y tradición, contra todos los que se aferraban al viejo orden de clanes y linajes, se me proclamó Khan de todos los mongoles. Ya no era Temujin, el paria, el niño hambriento y abandonado. Ahora era Genghis Khan, el dueño indiscutible de la estepa, el hombre que había unido lo que nadie creía posible, que había transformado el caos en orden, la miseria en poder, el que había convertido a un pueblo de pastores nómadas en una fuerza invencible, una tormenta que se alzaba sobre el horizonte, lista para engullir al mundo. Pero mi ambición no terminó ahí, no podía terminar. Mi primer acto como líder absoluto fue vengar la muerte de mi padre, una deuda de sangre que me quemaba, que debía ser saldada. Los tártaros, la tribu que lo envenenó, fueron aniquilados. No dejé un solo adulto vivo, ni un solo hombre en edad de llevar un arma, ni una sola semilla para que volvieran a crecer. Solo los niños y las mujeres más jóvenes sobrevivieron, para ser asimilados, para ser moldeados bajo mi orden, para que crecieran sin el veneno de la vieja estepa, sin sus odios ancestrales, sin sus costumbres divisorias. Fue una purga, una limpieza brutal. El Khan entendió que mi imperio no podía depender solo de la espada, del poder militar. La guerra era una herramienta, sí, una herramienta brutal y necesaria para forjar el imperio, pero no el fin en sí misma. El objetivo final era el orden, la estabilidad, la prosperidad a largo plazo, la creación de un sistema que perdurara. Creamos el YAM, una red de mensajería tan rápida y eficiente que los mensajes volaban de un extremo a otro del inmenso imperio en días, no en semanas o meses, un logro sin precedentes. Los jinetes de relevo cabalgaban sin descanso, día y noche, bajo el sol abrasador o la tormenta de nieve,
llevando órdenes y noticias con una velocidad nunca antes vista, conectando los rincones más remotos. Establecimos la yasa, un código de leyes que regía desde la disciplina más brutal de un soldado en el campo de batalla hasta la vida personal de cada mongol, cada aspecto de su existencia, cada interacción. Instituí la meritocracia en todo el imperio, no solo en el ejército. El esclavo podía convertirse en general, en un alto funcionario, en un consejero de confianza, si lo merecía, si lo demostraba con su capacidad y su lealtad inquebrantable a mí y a la yasa. Mi imperio funcionaba como un reloj. Cada engranaje, cada hombre, cada clan, cada provincia, cada ciudad, cumplía su función o era reemplazado sin piedad, sin contemplaciones, sin sentimentalismos, sin excepciones, sin favoritismos. La ley era igual para todos, y la lealtad, el valor supremo, el cimiento de mi poder. Mi siguiente desafío fue el poderoso Imperio Jin, al norte de China, una civilización milenaria, con ciudades amuralladas imponentes, ejércitos gigantescos que sumaban cientos de miles de hombres y una cultura rica y avanzada que me superaba en muchos aspectos. Un objetivo inmenso, que muchos consideraban inexpugnable, imposible de conquistar. Mis tácticas eran tan revolucionarias como aterradoras, diseñadas no solo para ganar batallas, sino para quebrar la voluntad del enemigo, para destruir su espíritu. Empleé el terror como propaganda, como una herramienta psicológica devastadora que preparaba el terreno antes de la llegada de mis ejércitos. Las ciudades que se rendían sin luchar, sin ofrecer resistencia, eran perdonadas. Sus habitantes se incorporaban a mi imperio, se les permitía conservar sus vidas y sus propiedades, e incluso sus costumbres y religiones. Las que resistían eran borradas del mapa, sus habitantes masacrados, sus murallas derrumbadas, sus templos reducidos a escombros. No quedaba piedra sobre piedra, no quedaba alma viva que pudiera contar la historia de su resistencia. Un mensaje claro, una advertencia brutal para el resto del mundo, grabado en las ruinas. Pero también absorbía lo que me servía de mis enemigos. Ingenieros chinos para mis máquinas de asedio, escribas para mis registros y administración, estrategas de todas partes del mundo conocido. No era un bárbaro ciego que solo sabía destruir, era un pragmático implacable, un estratega visionario que sabía utilizar lo mejor de cada cultura. Aprendía de mis enemigos, utilizaba sus conocimientos contra ellos, los hacía parte de mi propia máquina de guerra, una fuerza imparable. Cuando mis emisarios, enviados a negociar y a establecer rutas comerciales pacíficas con el poderoso imperio corásmio en Persia, un imperio vasto y orgulloso que se extendía por el Medio Oriente, fueron ejecutados de forma humillante, un acto de insolencia intolerable. Mi respuesta fue brutal, sin precedentes en la historia de la humanidad. No hubo piedad, no hubo negociación posterior. Inicié una campaña de aniquilación total. Mis ejércitos avanzaron como una plaga de langostas, imparables, arrasando todo a su paso, dejando un rastro de destrucción a su espalda. Ciudades como Bujará, Samarcanda, Nishapur, centros de cultura, conocimiento y comercio que habían prosperado por siglos, florecientes imperios en sí mismos, fueron arrasadas hasta sus cimientos, borradas del mapa, como si nunca hubieran existido. Sus bibliotecas fueron quemadas, sus mezquitas destruidas, sus habitantes masacrados sin distinción, hombre, mujer o niño. La tierra tembló bajo mis caballos, bajo el peso de mi furia y la de mis 10.000, un terremoto humano. Se estima que más de 1 millón de personas fueron asesinadas solo en esa campaña, un río de sangre que marcó la ruta de mi venganza, de mi lección. No era solo venganza, era una lección para el mundo entero, para todos los que se atrevieran a faltarme al respeto o a traicionar mi confianza. La traición a Genghis Khan se paga con sangre, con la extinción de tu linaje y de tu ciudad, con la desaparición de tu historia. Pero no era un simple destructor, un mero bárbaro que solo sabía matar y arrasar. Mi visión era global, inmensa.
Abarcaba todo el mundo conocido y más allá. No conocía fronteras. No reconocía límites para mi imperio. Mis ejércitos, una marea implacable, una fuerza de la naturaleza desatada, llegaron al Cáucaso, enfrentaron a rusos, georgianos y armenios, pueblos que nunca antes habían visto a un mongol, que no sabían lo que se les venía encima, que no entendían la magnitud de la amenaza. Incluso cruzaron el Indo, tocando el norte de la India, la tierra de los elefantes y los reinos opulentos, dejando claro que ningún rincón del mundo estaba a salvo de mi sombra, de mi alcance, de mi voluntad inquebrantable. Donde la pezuña de mi caballo pisaba, allí se establecía mi ley, mi orden, mi paz forzada. No había lugar para esconderse, no había fortaleza inexpugnable, no había ejército que pudiera detenerme. Mi imperio no tuvo capital fija, no tuvo palacios ostentosos construidos con oro y joyas. Gobernaba desde la silla de mi caballo, bajo el cielo abierto, bajo el mismo sol abrasador y las mismas estrellas que mis hombres, mis guerreros. Donde yo estaba, allí estaba el centro del mundo, el corazón palpitante de mi imperio, no en una ciudad. Comía con mis hombres, dormía bajo las estrellas, en la yurta más sencilla, sin lujos ni ostentación, porque la comodidad ablanda el espíritu. Mi ley era mi palabra, y mi palabra era hierro, inquebrantable, tan fuerte como las montañas, tan constante como el viento de la estepa que nunca cesa. Fui un hombre de la estepa hasta el final, un guerrero hasta el último aliento. En 1227, durante la campaña contra los Shia occidentales, la muerte me encontró. Las circunstancias exactas son un misterio hasta el día de hoy. Algunos dicen fiebre alta, otros una caída de caballo, quizás un asesinato orquestado por alguien cercano. No lo sé, ni me importa ya en este plano. Mi tumba jamás se ha encontrado, oculta en algún rincón remoto y desconocido de la estepa, mi descanso eterno tan secreto como mi ascenso al poder desde la nada. Quise que mi final fuera tan misterioso como mi vida, que mi tumba no fuera un lugar de peregrinación, sino un secreto guardado por la estepa misma, por el viento y el tiempo. Mi funeral fue tan brutal como mi vida. Mis escoltas mataron a todo aquel que se cruzaba en su camino, hombre, mujer, niño, para mantener el secreto de mi tumba, para que nadie pudiera profanarla. Nadie sabría dónde estaba el Khan, para que mi espíritu pudiera descansar sin ser molestado, para que mi leyenda creciera sin un lugar físico que la atara, para que mi poder fuera inacible. Tras mi muerte, mis hijos y nietos continuaron mi legado, expandiendo el imperio más allá de lo imaginable, cumpliendo mi visión de un imperio mundial. Conquistaron Bagdad, la gran ciudad del conocimiento y la cultura, el corazón del Islam. Tomaron toda China, la civilización más antigua y poderosa, el reino del Hijo del Cielo, y llegaron a las puertas de Europa Oriental, causando terror en sus corazones, obligándolos a pagar tributo, a reconocer la supremacía mongola. Bajo mi sombra, bajo mi ley, bajo el orden que impuse con sangre y hierro, nació la Pax Mongólica, un periodo de paz y estabilidad forzada, donde la legendaria ruta de la seda fue más segura que nunca, donde el comercio global floreció y las ideas se intercambiaron libremente. Sí, sobre montañas de huesos, sobre las ruinas de aquellos que se atrevieron a desafiarme, sobre el dolor y el sufrimiento de millones, pero con una eficiencia innegable. Fui un monstruo y un genio, un destructor y un creador, un hombre de contradicciones inmensas. Mi sombra no desaparece, vive en los libros de historia, en las academias militares del mundo que estudian mis tácticas, en los códigos de leyes que inspiró mi Yasa y, según algunos estudios genéticos, en el ADN de millones de personas hoy. Mi legado es incómodo porque nos recuerda que el poder absoluto no solo construye imperios, no solo trae orden y prosperidad, también los forja sobre la destrucción más absoluta, sobre la aniquilación de todo lo que se opone a su voluntad, a su visión, y que a veces, para crear un nuevo orden, para unir un mundo fracturado y caótico, hay que quemar el viejo hasta sus cimientos.
hasta sus raíces más profundas. Y lo hice.